darle la bienvenida a todas las personas que se han incorporado a esta jornada organizada por el programa CEA más Empresas. Quisiera felicitar a la CEA por la adaptación que ha hecho a del programa más Empresas a esta situación, bueno, tan difícil, tan terrible que estamos viviendo por el COVID-19. Está posibilitando, por una parte, que llegue la información a las empresas y por medio de esta jornada y seminarios explicar y trasladar toda esta normativa que está afectando a la vida diaria de todas las empresas, especialmente de las pequeñas empresas que están radicadas en Andalucía. Estos seminarios pues se están siendo impartidos en todas las provincias de Andalucía y por tanto agradecer a Luis Fernández Palacio, el secretario general de la CEA, que ha hecho posible pues, esta posibilidad y que la información fluya y que fluya también el asesoramiento y bueno, convenios financieros para generar liquidez a las empresas como el que ha firmado la CEA con la Junta de Andalucía y con Garante. Como decía, el despacho de abogados de FIJ Martín nos propuso hacer esta jornada. Nosotros estamos muy agradecidos porque estamos recibiendo multitudes de consultas sobre cómo afectan todas estas modificaciones en la normativa mercantil y en la normativa tributaria en las empresas. La información ha sido nocturna, muchas veces confusa, contradictoria, como explicarán los ponentes, porque he tenido oportunidad de ver la estupenda documentación que han preparado. Muchas veces hasta han generado dudas en temas como va a ser la prescripción, los recursos, por no decir en todo lo que se ha generado respecto en el primer pago fraccionado del año, que prácticamente el último día de la domiciliación pues generó o posibilitó un aplazamiento, y normativas que incluso después del primer pago fraccionado se han originado y que van a afectar a este ejercicio. Entonces, pues nada más que nuestro agradecimiento al despacho. Miembro asociado de la Confederación de Empresarios de Córdoba, colabora siempre con nosotros en todo lo que y estamos muy agradecidos. Es un despacho que además de su sede en Córdoba tiene también despacho en Málaga y en Madrid, y presta servicios tanto a empresas individuales y empresas públicas en toda España. La ponencia la desarrollan 3 miembros del despacho: su socio director, Javier Martín, Jesús Rodríguez, que es también socio del despacho, y Eduardo Ferrero, abogado senior. Yo quisiera agradecer a Javier Martín su vinculación con la Confederación de Empresarios de Córdoba. El currículum de Javier Martín muy amplio, muy variado y muy importante, no solo por sus importantes aportaciones que ha hecho en el mundo tributario. Es catedrático de Derecho Financiero en la Universidad Complutense de Madrid, pero además tiene una intensa vida en Córdoba, siendo académico. Es presidente de la Fundación Bodegas Campo y presidente del Consejo Regulador de Montilla Moriles. En el ámbito tributario ha participado en el Libro Blanco para la Reforma Fiscal y en otras muchas publicaciones. Pues con nuestro agradecimiento, bueno, y también con el ofrecimiento a todos los que están concurriendo a esta ponencia, de que vamos a seguir desde la Confederación de Empresarios de Córdoba y desde la CEA con otra jornada importante. El día 6 vamos a hacer una sobre seguridad seguridad informática, que es especial en estos momentos, que ahora estamos trabajando mucho desde casa y con acceso remoto,
y haremos otra el día 8 con otro miembro asociado de FECO, con MV asociado, sobre con las necesidades de liquidez para las empresas. Bueno, pues a continuación le paso la palabra a Javier Martín, socio director del despacho F.I.J. Martín, abogado. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por tu presentación. Muchas gracias tanto a CEA como a CECO por permitirnos estar hoy con todos vosotros. Has comenzado un poco planteando que lógicamente tenemos una normativa, pues la mayoría de las veces nos hemos enterado por ella en la prensa, tarde y mal. Uno lee prácticamente la página del BOE y para nosotros que por lo menos somos ingenieros del tornillo tributario nos cuesta bastante trabajo. Eduardo, que es el especialista en Derecho Mercantil del despacho, pues también podrá decir lo mismo con los aspectos mercantiles. Además, se da la circunstancia de que hay una concatenación de normas y prácticamente la norma siguiente siempre ha modificado la anterior. En el ámbito tributario, además, se da una circunstancia curiosa y es que la agencia tributaria se ha visto en la necesidad de prácticamente, como comentará Jesús, pues ir realizando casi modificaciones legales, fundamentalmente a través de su página web, porque realmente cuando estas normas se hacen de la forma que se están haciendo, pues obligan a dejarse por el camino un montón de cuestiones que son sin duda relevantes. Básicamente, la presentación que vamos a utilizar la tenéis a vuestra disposición por parte de CEA, es decir, que no tenéis que ir tomando notas porque esa presentación la puede brindar CEA, está hecho para ello. Y vamos a comentar en primer lugar por la aplicación práctica muy relevante para todas las empresas societarias, las modificaciones que existen en materia mercantil. Y para ello, pues Eduardo Ferreiro, que yo os digo es el responsable de Derecho Mercantil del despacho, pues nos las va a ir exponiendo. No os extrañéis, porque es la manera que tenemos en el despacho de hacer las cosas, de que nos vayamos interrumpiendo unos a otros con la finalidad fundamental de que podamos poner toda la carne en el asador y que el mensaje que os traslademos dentro de lo que pueda ser, pues sea el mensaje más claro posible. Así que, Eduardo, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier. Bueno, como comentaba Javier, voy a intentar hacer un pequeño resumen de cuáles son la normativa desarrollada por el Gobierno desde la declaración del estado de alarma que afecta en concreto a las obligaciones mercantiles. Obviamente toda la normativa está afectando a las empresas ya que forman parte de la sociedad y del mercado, pero intentaré centrarme simplemente en aquellas que afectan a sus obligaciones formales. Tal y como aparece en la diapositiva que tenéis ahora mismo delante, en la situación general, es decir, previa, me refiero con esto a la normativa que se va a ver afectada, que se ha visto afectada por las normas que vamos a analizar, que sería el Código de Comercio, la Ley de Asociaciones, Ley de Sociedades de Capital, Ley de Cooperativas, tanto la nacional como la andaluza, y al igual que la Ley de Fundaciones nacional y andaluza. Pues bien, toda esa normativa se ha visto afectada por una serie de normas dictadas por el Gobierno y en primer lugar, y la más importante de todas, por la repercusión que ha tenido, es el Real Decreto 463 del 2020, el cual tiene una serie de medidas generales para toda la población que afectan a las empresas y a las sociedades en general, como el confinamiento de la población y el cierre de establecimiento, pero otras que afectan más específicamente al sector empresarial, como son las contenidas en las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta. Normas que conllevan la suspensión de los plazos administrativos, de los procesales y de prescripción y caducidad de las acciones y derechos. Estas cuestiones tienen indudablemente una gran repercusión para el mundo empresarial,
puesto que tanto en su relación con las administraciones como en la relación con las demás empresas y en el tráfico jurídico en general. Piénsese en tanto en la presentación desde un simple modelo tributario como hasta la posibilidad o imposibilidad actual de demandar o ser demandado ante un juzgado, es decir, tener derechos y no poder ejercer esos derechos ante los tribunales de justicia. Apenas 3 días después de la declaración del estado de alarma, el Gobierno dictó el Real Decreto 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico, el cual en su capítulo 5, otras medidas de flexibilización, y concretamente, sobre todo en los artículos 40 y 41, contienen las medidas que, a modo de cajón desastre, se refieren a diversas obligaciones mercantiles y que modifican, siquiera sea temporalmente, las normas que vimos a un principio. Dado que este Real Decreto fue modificado por la disposición final primera del Real Decreto Ley 11/2020, vamos a hacer referencia siempre a esta última versión, ¿vale? E incluso hoy hemos tenido noticia de que se ha publicado el Real Decreto Ley 16/2020 que afecta no a las obligaciones formales, pero sí a algunas cuestiones que vamos a tratar aquí, como son las concursales, y que por motivos obvios no serán objeto de comentario porque no hemos tenido tiempo todavía de analizarlo. Pues bien, empezando por el artículo 40, como decíamos, y en relación al apartado primero, este apartado establece la posibilidad de que las sesiones de los órganos de gobierno y la administración de las sociedades mercantiles, los consejos rectores de cooperativas y el patronato de fundaciones se celebren telemáticamente, por medio de audioconferencia o videoconferencia, siempre que cumplan, digamos, los siguientes requisitos. Que todos los asistentes dispongan de estos medios, que el secretario identifique a cada uno de los asistentes, y es importante señalar que la norma no dice cómo tiene que identificar a estos asistentes, que lo haga constar en el acta y que remita el acta de inmediato vía correo electrónico a los concurrentes. Debemos destacar la diferencia que hay entre la nueva redacción que dio el Real Decreto 11 en relación al 8, puesto que el 8 decía simplemente que se debía asegurar la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. Redacción probablemente copiada o inspirada en el derecho procesal. La nueva redacción es mucho más práctica y mucho más concreta de la original, pero lo cual, sin embargo, dudamos que pueda evitar la existencia de muchos problemas por ella misma. ¿Cómo se regulaba antes la celebración de videoconferencia por medios telemáticos? Pues antiguamente, si no estaba recogida en los estatutos de la sociedad, no se permitía la celebración telemática de sesiones de los órganos de gobierno o de administración de las sociedades. Requerían una previsión expresa. La novedad está en que lo que era una excepción, es decir, lo que tenía que constar en los estatutos para que pudiese ser aplicado, ahora es la regla general. Es decir, conste o no conste en los estatutos, se permite la realización telemática, la celebración telemática de este tipo de reuniones y de juntas. Es un sistema que ya fue aplicado en el derecho procesal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Procedimiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que nos hace que nos preguntemos cómo se asegura en este caso la identidad de los asistentes por parte del secretario. Recordemos que uno de los requisitos es que el secretario determine la identidad, identifica a cada uno de los asistentes. ¿Cómo se asegura? Pues deja en manos de los secretarios un poder sometido a una arbitrariedad muy amplia y sobre todo en las audioconferencias, porque una videoconferencia con vídeo permite su grabación y la propia imagen permite identificar a la persona, pero en el audio se presta mucho a la picaresca y suponemos que va a dar lugar a mucha problemática. En la sede procesal esto se solventó mediante la presencia física de la persona que fuese a prestar declaración o intervenir en el acto en la sede judicial de su partido judicial, pero obviamente en el derecho mercantil esto no se puede hacer y suponemos que va a dar bastantes problemas. Pasando ya al apartado segundo, al igual que se preveía en el apartado anterior relativo a las sesiones, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las sociedades, igualmente de las sociedades civiles y mercantiles, cooperativas y fundaciones, se podrán adoptar mediante votación por escrito y sin sesión. Los requisitos en este caso son que lo decide el presidente o cuando lo soliciten al menos
2 de los miembros del órgano que vaya a tomar la decisión. Y ello con independencia, una vez más, de su regulación legal o estatutaria específica. Es decir, lo que antes era una excepción, ahora, que tenía que estar prevista expresamente en los estatutos, ahora se establece como una norma general. Si nos fijamos en la última frase de este artículo, hace mención al artículo 100 del reglamento del registro mercantil. Mención importante porque nos viene a decir que el sistema de votación, a falta de regulación legal, que va a suceder en la mayoría de los casos, o estatutaria, será el que pacten los asistentes. Este artículo, perdona Jesús, este artículo implica que el que deba emitir la certificación del acta, normalmente el secretario del órgano de gobierno o administración, deberá dejar constancia necesariamente del contenido de los acuerdos adoptados, del nombre de los socios o de los administradores que hayan formado parte del mismo, el sistema seguido para formar la voluntad del órgano social, por eso, en caso de falta de previsión, tendrán que decirlo ellos mismos, y la indicación del voto emitido por cada uno de ellos. Pasando al apartado tercero del artículo 40, establece que el plazo establecido en las leyes para que el órgano de administración formule las cuentas anuales, ya sea individuales, consolidadas, y en caso de que otras exigencias como el informe de gestión o formular otro tipo de documento obligatorio, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros 3 meses a contar desde esta fecha. Me voy a permitir un pequeño inciso en relación a la redacción de este artículo, de este apartado de este artículo, porque considero que el término empleado en la suspensión puede llevar a confusión. No quizás en este artículo, que está muy bien, pero si los extrapolamos a los siguientes. Lo habitual, la práctica jurídica ordinaria, al menos la procesal, es que el término correcto sería interrupción, que conlleva que cuando se paraliza un plazo, cuando se vuelve a empezar a contar ese plazo, se cuenta desde el principio. Sin embargo, aquí se habla de suspensión, pero volvemos a contar desde el principio del plazo. O sea, cuando entiendo que lo correcto hubiese sido emplear el término interrupción con suspensión y no el que se ha empleado. En todo caso, está permanentemente claro en este artículo que una vez que el plazo vuelve a contar desde cero, una vez se hace la suspensión del estado de alarma. En cuanto al cambio que se produjo desde la reforma del artículo del Real Decreto 11 al Real Decreto 8, simplemente vino a aclarar que el contenido de este artículo no es obligatorio, de tal forma que se pueden formular cuentas y pueden someterse a auditoría durante la duración del periodo de alarma aquellas empresas que así lo deseen. Esta aclaración sería innecesaria en condiciones normales porque la harían los tribunales de justicia, pero hoy por hoy, dada la escasa vida de esta norma, escasa vida que ha tenido y la escasa vida que se le presupone, no va a ser posible ello. Bien, pasamos al punto cuarto del artículo 40, el cual contempla el caso de aquellas sociedades que en el momento de declararse el estado de alarma ya hubiesen formulado las cuentas anuales y estuviesen obligadas a auditarlas, ya sea por una disposición legal o estatutaria, y que verán prorrogado su plazo durante 2 meses más. Este plazo contará desde la finalización del estado de alarma. Pasando al punto 5, se refiere al artículo del apartado 5, regula el plazo para la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, fijándolo en 3 meses desde que finalice el plazo, desde que finalice el plazo para su formulación. El plazo que ha sido modificado por el apartado 3 que hemos visto anteriormente. De tal forma que una sociedad que no hubiese formulado sus cuentas anuales en el momento de decretarse el estado de alarma dispondrá de un plazo de 3 meses desde que se alce para formularlas y a partir de ese momento de otros 3 meses para su aprobación, en su caso por la Junta o la Asamblea. Lo que en la práctica de muchas sociedades, de la inmensa mayoría de las sociedades, en cuanto a sus obligaciones mercantiles relativas a la formulación y aprobación de cuentas, vendrá a ser como volver al día 1 de enero. Bien, el apartado 6 se refiere a la posibilidad de modificación de la fecha de celebración de una junta ya convocada. Es decir, contempla la posibilidad de que la convocatoria de la Junta General se hubiera publicado o remitido antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de celebración previsto fuese posterior a esa declaración. En ese caso, la norma permite al órgano de administración tomar varias alternativas.
La primera de ellas, aplicando literalmente el artículo, es modificar la convocatoria en relación al lugar y la hora previstos en la Junta. Yo particularmente considero que, pese a esta redacción literal, que solo contemple la modificación del lugar y la hora, considero que se podría modificar también la fecha, no sé por qué se puede modificar la hora y no la fecha, e incluso la forma y el modo de celebrar esa Junta General. Porque en el momento de su convocatoria, los estatutos no preveían, en el supuesto que en el momento de la convocatoria los estatutos no preveyesen la posibilidad de que se celebrase de forma telemática, ahora es posible, aunque no esté previsto en los estatutos, y además es conveniente. Bueno, la segunda, perdona Jesús, el 6 todavía. La segunda alternativa que ofrece este artículo, expresamente, es revocar la convocatoria, en cuyo caso habría que publicar el anuncio con una antelación mínima de 48 horas en la página web o en el BOE, con independencia del ámbito en el que opere la empresa, en el BOE, si la empresa no tuviese página web. Y en este caso la empresa tendrá obligación de proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiese finalizado el estado de alarma. Pasamos al 6 bis, ahora sí. ¿Vale? Este es el artículo 6 bis. 6 bis fue introducido por el Real Decreto 11/2020 y se refiere, contempla la situación, se refiere a la posibilidad de aquellas sociedades que ya hubiesen formulado sus cuentas anuales y convocado a la Junta General para someterlas a su aprobación, pero esta fecha esté señalada con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma. De esta norma nos referimos a la 11/2020, podrán modificar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio a la vista de las nuevas circunstancias provocadas por el COVID-19. Los requisitos son que lo justifiquen, precisamente en base al COVID-19, con un informe de visto bueno del auditor manifestando que no habría modificado su opinión si hubiese conocido en el momento de la firma la nueva propuesta de aplicación del resultado. Si la Junta General estuviese ya convocada, podrá retirarse del orden del día la propuesta y permite hacer una propuesta complementaria. Consideramos que esta medida, muy acertada, evita reformular cuentas, evita tener que modificar la memoria, de tal forma que los hechos posteriores o las menciones relativas a la empresa en funcionamiento, es decir, la imagen fiel de la sociedad, sin necesidad de modificar las cuentas ya de reformularlas, se puedan plasmar en ese informe que justifique la modificación de la aplicación del resultado en función a la crisis provocada por el COVID-19. El apartado 7º contempla el supuesto de que se requiera a un notario para levantar el acta de la Junta General de Socios. Bueno, tal y como estaba regulado hasta la fecha, la presencia del notario en una Junta General debía ser física, con las formalidades que todos conocemos, propias de cualquier acto en el que intervenga un fedatario público. Pues bien, esta norma permite que igualmente el notario asista a la Junta General o al acto societario que se le reclame su presencia y haga su trabajo telemáticamente, pero en este caso empleando medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial. Al contrario de lo que sucedía en la Junta General, que cuando se produjo la modificación por el 11/2020 se concretó cuáles eran esos medios, se establecieron una serie de requisitos, en este caso se sigue diciendo que la comunicación a distancia en tiempo real sea determinada por el notario. Esta fe telemática y pública plantea muchas incógnitas sobre el modo de llevarse a cabo y de cómo debe hacer el notario lo que allí ocurra. Pero bueno, obviamente en las juntas van a ser grabadas y la identificación personal de las personas, la identificación personal de su asistencia puede hacerse perfectamente mediante la exhibición del DNI a la Cámara. Ahora bien, esto, por lógica, entonces, descartaría la posibilidad de asistencia del notario a una junta que se celebrase por audioconferencia. Según notarios y registradores, en un trabajo efectuado al efecto, hay una serie de requisitos que ellos consideran necesarios, no son de índole legal, sino considerados en base a su propio estatuto, que para que pueda asistir el notario sería que la convocatoria ha de indicar el sistema de videoconferencia que se va a usar, que se haga constar las especificaciones técnicas necesarias para ello, que todos los socios cuenten con los medios para videoconferencia, que el administrador lo haga constar así expresamente, incluso
para el caso de que alguno de los socios no tuviese medios, sería la sociedad obligada a facilitárselo, que el notario, por supuesto, acepte la prestación del remoto, y una cosa que es también relativamente importante es que la competencia notarial para asistir a este acto estaría determinada por el domicilio de la sociedad, teniendo en cuenta que la realidad físicamente no se sabe dónde se pueda estar llevando a cabo esa junta. El apartado octavo, perdón, sí, efectivamente, el apartado, la suspensión del derecho de separación del socio. Según el apartado octavo, queda en suspenso el plazo establecido en la ley que permita al socio ejercer su derecho de separación. Es un plazo que puede estar previsto legalmente o incluso estatutariamente. La ley de sociedades de capital permite ambas posibilidades, y durante este periodo, entre el periodo del estado de alarma, no se permite el ejercicio del derecho que la ley permita a los socios durante la vigencia de este estado. Esto significa que está vetado su ejercicio ante los tribunales de justicia, algo que ya era evidente, porque aunque se puedan presentar demandas ante los tribunales de justicia, las mismas no van a ser proveídas, pero que ni tan siquiera puede ejercerlo frente a la propia sociedad, ya que carecería de eficacia. El socio puede plantear a sus propios socios, a la propia sociedad, el ejercicio de su derecho de separación como paso previo a posteriormente ejercitarlo judicialmente para el caso de que no sea admitido o haya alguna discrepancia. En este caso no puede hacer ni lo uno ni lo otro, y en caso de haberlo ejercitado frente a la sociedad, debería volver a ejercitarlo a posteriori. En este caso, como comentábamos antes, aquí sí que parece que se trata de una suspensión propiamente dicha y no de interrupción, como decíamos antes. Es decir, de tal forma que el tiempo transcurrido desde que nació la causa para el ejercicio del derecho de separación y la declaración del estado de alarma se quedaría consumido y se reanudaría una vez se levante el estado de alarma. El apartado noveno establece la prórroga para el plazo para reintegrar las aportaciones de los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma. Este artículo, para mí, con una redacción bastante confusa, parece decir que se produce un bloqueo para el reintegro durante el estado de alarma de las prestaciones para reintegrar a los socios cooperativos que solicitasen la devolución de sus aportaciones. Y digo con una redacción bastante deficiente, porque yo creo que faltan un par de comas, ya que podría llevar a pensar que lo que se amplía es el plazo establecido en la ley o establecido en los estatutos para proceder a la devolución. Recordemos que la ley de cooperativas establece un plazo, máximo de 5 años o de 1 año en caso de fallecimiento para reintegrar las aportaciones, y sin embargo este puede ser modificado estatutariamente. Y se podría llegar a interpretar que lo que se hace es ampliar en 6 meses ese plazo o no. O se podría interpretar, que parece más acorde con el resto del contenido de las medidas adoptadas, que se bloquea el reintegro de las aportaciones durante el plazo de 6 meses hasta que finalice el estado de alarma. Los apartados 10 y 11 del artículo 40 se refieren a las causas legales de disolución, previstas en el artículo 363 o en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital o en el artículo 70 de la Ley de Cooperativas. Contempla 2 supuestos: que el transcurso del plazo de duración de la sociedad durante el estado de alarma, o sea, se produzca durante el estado de alarma, la sociedad que tenga una duración determinada. En ese caso, la disolución de pleno derecho que contempla la ley se producirá tras el transcurso de 2 meses desde la finalización del estado de alarma. Y el otro supuesto que contempla que la ocurrencia de una causa legal o estatutaria de disolución antes o durante el estado de alarma. En ese caso, la Junta General, el órgano de administración que tiene obligación de convocar a la Junta General para poner fin a la causa de disolución o a enervarla o a presentar concurso o la disolución, ese plazo de 2 meses que establece la ley, el artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital, queda en suspenso. En lógica consonancia con estos 2 artículos, el apartado 11
releva de la responsabilidad en que incurre un administrador para el caso de no convocar la Junta General cuando acaezca una causa de disolución de la sociedad. El apartado 12, en este caso, elimina esa responsabilidad cuando esta causa de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma y los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo. Se sobreentiende, o al menos yo así lo entiendo, que incurrirán nuevamente en responsabilidad por las deudas, por las obligaciones incurridas con posterioridad al nacimiento de la causa de disolución durante el estado de alarma, cuando se incumplan los plazos establecidos en los apartados 10 y 11. Es decir, que pasado el estado de alarma no se convoque la Junta o se inste el concurso de la sociedad. Bien, acabamos ya con el artículo 40, que específicamente se refería a las obligaciones formales de la mayoría de las sociedades. Y no sé, Javier, si quieres hacer algún tipo de comentario o paso a comentar directamente el artículo 41 mucho más someramente. Bueno, yo solamente quería plantear de lo que ha expuesto Eduardo, que lo ha expuesto espléndidamente bien. La cuestión está que la regulación pues no es todo lo claro que debía ser, y que conste que si comparamos esta regulación con la regulación tributaria, vemos que lógicamente hay una gran diferencia entre los preceptos que ha redactado el Ministerio de Justicia y los preceptos que ha redactado el Ministerio de Hacienda. Yo solamente hacer un par de observaciones. En primer lugar, Eduardo ha hablado de la posibilidad de modificar la propuesta de aplicación de resultados sin tener que reformular las cuentas, lo cual sin duda es positivo, pero muchas empresas lo que sí tienen que tener presente, en el supuesto que hayan formulado cuentas y a lo mejor hasta que estén auditadas esas cuentas, sí sería necesario reformular las cuentas, no para modificar la propuesta de aplicación de resultados, sino para tener presente que ya que el estado de alarma se produce en el mes de marzo, por tanto estamos dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, sería conveniente, por tanto, a consecuencia de ese estado de alarma, dotar determinadas provisiones. Lo digo solamente porque, claro, el resultado contable produce muchos efectos, no solamente respecto a los socios, sino también en ocasiones respecto a lo mejor a préstamos participativos, o también cuando las operaciones financieras que tienen suscritas las distintas empresas vayan de alguna manera vinculados a un retorno de ese resultado a cancelación de deuda. Lo digo exclusivamente a efectos de que no lo dice la norma, pero que se tenga presente que en muchas ocasiones sí será conveniente reformular. Otra cuestión que quiero plantear es la relativa a que esto tiene efectos exclusivamente mercantiles, es decir, las obligaciones que tienen que cumplir las empresas en impuestos sobre sociedades, el plazo del 25 de julio sigue en vigor, es decir, se hayan formulado, se hayan aprobado o no, hay que presentar la declaración del impuesto. Esto lo digo con la normativa al día de hoy. O sea, con la normativa no, con la normativa al día de hoy a las 10:06 de la mañana. No sabemos si esto se va a cambiar o no. Eduardo, cuando quieras. Pues sí, si me permites el inciso y al hilo de lo que comentabas, estoy convencido de que este tipo de regulación hecha salto de mata, las circunstancias obligan, estoy seguro que van a dar como resultado resoluciones judiciales que nadie creeríamos hace apenas 3, 4 o 5 meses. La casuística o las resoluciones judiciales con las que nos vamos a encontrar derivada de este tipo de normas redactadas de esta forma, pues efectivamente va a ser muy, muy variada y realmente asombrosa. Bien, continuando con el hilo. Eduardo, ¿puedo también hacerte una pregunta? ¿Las dejamos mejor para el final? Como tú quieras, Joaquín. Era en concreto a lo que has dicho y también ha aclarado Javier,
si es necesario reformular las cuentas, si la modificación es los hechos posteriores para recoger los efectos del COVID-19 sobre las cuentas anuales. Esa sería una. Y otra, cómo funcionan los plazos, que a mí no me quedan muy claros en aquellas sociedades, especialmente, por ejemplo, cooperativas agrarias o del sector agrícola, que cerraron en septiembre o en octubre, han formulado ya sus cuentas, pero no habían celebrado la Junta General y le ha cogido el periodo de alarma. Vamos a ver, en cuanto a la necesidad o no de reformular cuentas, vamos a ver, yo entiendo que la norma precisamente lo que busca es eso, evitar que sea necesario reformular cuentas, y para ello se permite simplemente modificar el resultado, pero como hay que introducir, hay que informar y justificándolo en función del COVID-19, ahí se podría meter una serie de consideraciones para que al final esas cuentas formuladas antes de la crisis sí que puedan reflejar bien la imagen fiel de la empresa, que al fin y al cabo es el objetivo, y lo que evita cualquier tipo de responsabilidad para el órgano de administración. Ahora bien, lo que decía Javier también tiene mucha razón, y es que pese a esa previsión, va a ser complicado que muchas empresas lo tengan que reformular, porque no va a llegar solo con modificar el resultado, sino que tendrán que hacer variaciones mucho más profundas en las cuentas formuladas. Bien, en cuanto a la otra pregunta, perdona, me decías, Una sociedad, por ejemplo, que cierra en octubre, formularía las cuentas en enero. Sí. Y no ha aprobado, no ha celebrado la Junta General, entonces está sometida a auditoría de cuentas. Sí. El auditor tiene 2 meses más desde que termine el periodo de alarma, pero no veo muy claro que la celebración de la Junta General pueda retrasar. Sí. Pues la celebración de la Junta General debe celebrarse en el plazo de 3 meses desde la finalización del estado de alarma. Si no me equivoco, vamos a ver. No, creo que es el apartado 4, creo que es. No, perdón, el apartado 5. La Junta General ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro del plazo dentro de los 3 siguientes meses a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. Si el plazo para formular las cuentas anuales finaliza cuando se cierra el ejercicio... No, en enero, por ejemplo, octubre, a los 3 meses, ¿no? Se formularon en enero. Se formularon en enero las cuentas. Pero dispone de un plazo de... Y el auditor dispone de 2 meses desde que finalice el estado de alarma. Lo que no veo en la norma es si puede retrasar también la asamblea. Entiendo que sí, ¿no? Porque... Hombre, ahora mismo está perfectamente permitido la asamblea, ¿vale? Retrasar la celebración de la asamblea. Por tanto, y una vez que se alce el estado de alarma, disponemos de 3 meses para convocarla. Por tanto, por ahí no hay ningún tipo de problema. Vale. No se va a incumplir ningún plazo por eso, porque ahora mismo no se podría convocar telemáticamente o esperar a que finalice el estado de alarma. Y a partir de ahí tendríamos los 3 meses. Vale. Vale. El 41, perdón. Bien, el 41 se refiere a una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento del órgano de gobierno de sociedades anónimas cotizadas. La principal... La principal característica, bueno, lo que más llama la atención de esta norma es que estas medidas se extienden a todo el año 2020, no como en el caso de la que hemos visto hasta ahora, que se aplican todas durante el estado de alarma o se aplican en un periodo posterior. Esto se aplica durante todo el año 2020 y conlleva una serie de modificaciones relativas a obligaciones formales y de convocatoria de las juntas. Se establece una prórroga de 6 meses
contados a partir del cierre del ejercicio social para publicar y remitir el informe financiero anual a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, así como el informe de auditoría de cuentas anuales, y un plazo de 4 meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral. La Junta General Ordinaria podrá celebrarse dentro de los 10 primeros meses del ejercicio social y se podrá convocar la Junta General con asistencia de medios telemáticos a distancia, voto a distancia, celebración en cualquier lugar del territorio nacional, aunque no exista previsión estatutaria, ¿vale? Al igual que sucedía como habíamos visto anteriormente. Y en el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen celebrar la Junta en el lugar y sede física, pues, y no se pudiese hacer telemáticamente, se podría, si la Junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, se podrá acordar el traslado a otro lugar y sede en el mismo día, y si no se pudiese celebrar la Junta en otra fecha, podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la Junta no celebrada, sin necesidad de cambiarla. Los requisitos vuelven a ser los mismos, que la asistencia telemática, representación conferida del presidente de la Junta y el voto anticipado. Los administradores en este caso podrán asistir a la reunión por audioconferencia o videoconferencia. Se admiten los acuerdos del Consejo de Administración por videoconferencia y los acuerdos de la Comisión de Auditoría también por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple. Y por último, cuando las sociedades cotizadas apliquen las medidas recogidas en el artículo 46, su justificación deberá hacerse pública en la web de la entidad y en la de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pasando ya al artículo 42. Eduardo, perdona, antes de que sigas, tienes una pregunta formulada en preguntas y respuestas, porque es relativa al artículo 40. ¿Dónde? Aquí está. Bien, me formula una pregunta Francisco Moreno Córdoba, que dice: buenos días, conforme al artículo 43, aunque se emplea el término suspensión, entiendo que el plazo se interrumpe y que, llevado a la práctica, esto implica que la sociedad que no hubiese aún formulado cuentas anuales el 14 de marzo, una vez se levante el estado de alarma, dispondrá de los 17 días que le restan para agotar los 3 meses. Un minuto, por favor. El 43. Efectivamente, sí, es precisamente lo que hacía mención antes. Efectivamente, aunque habla de suspensión, lo comentábamos antes, que considero que el término empleado no es el correcto, por eso me despisté con la pregunta, porque no sé si... efectivamente, aunque habla de suspensión... no entiendo la pregunta, perdón. Dispondré de los 16... No, pero perdona, Eduardo, es que el precepto efectivamente habla de suspensión cuando lo que hace es una interrupción, porque el plazo entonces... se reinicia por 3 meses desde la finalización del estado. O sea, que no quedan 17 días, como hace la pregunta, no quedan 17 días como hace la pregunta, sino que quedan los 3 meses. O sea, emplea incorrectamente el término suspensión, ¿no? Bien, pues voy a ver si borro la pregunta porque me está impidiendo ver el artículo. Ahora. El 42, Jesús, por favor. El 42, el previo. Bien, este hace mención a las obligaciones mercantiles, del registro mercantil, perdón, y que es durante la vigencia del estado de alarma y de las prórrogas del mismo, se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación
y el cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma. Aquí hablamos propiamente de plazo de suspensión, porque efectivamente el tiempo transcurrido antes de la declaración del estado de alarma se consumirá y quedará el restante una vez que se alce la suspensión. Esto afecta pues, desde el registro a la inscripción de sociedades, con embargos preventivos y cualquier otro tipo de asiento que se formule. Y ya por último, el 43, que modifica los plazos para la solicitud del concurso de acreedores, establece lo siguiente. Durante la vigencia del estado de alarma, el deudor no tiene obligación de presentar, que es el deudor que se encuentra obviamente en estado de insolvencia, no tiene el deber de solicitar el concurso, pero sí que tiene la potestad. Igualmente, durante la vigencia del estado de alarma y hasta que transcurran 2 meses desde que se levante, no se admitirán solicitudes de concurso necesario. Y lo que viene ahora es muy importante, y es que en caso de que se hubiese presentado solicitud de concurso voluntario, este se admitirá siempre con carácter preferente, aunque sea de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario que se hubiese presentado durante el estado de alarma o en los 2 meses posteriores, lo cual tiene mucha relevancia en materia de preferencia de créditos y responsabilidades. Realmente no acabo de entender muy bien el contenido de esta última parte, porque realmente si se dice que no se admiten solicitudes de concurso necesario, es como si no se hubiese presentado. Pero bueno, el caso es que el concurso voluntario, aunque sea presentado con fecha posterior al necesario, se tramitará con preferencia y se tramitará, por tanto, el concurso como voluntario. Y por último, durante el estado de alarma se suspende el plazo para solicitar el concurso establecido en el artículo 5 bis de la ley concursal. Es decir, que tras la comunicación al juzgado de la negociación con acreedores, acuerdo extrajudicial de pagos o para obtener adhesiones. El plazo que se establece ese artículo queda suspendido. Y por mi parte creo que nada más, salvo que haya alguna otra pregunta. No, no la hay, Eduardo. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con lo que serían las cuestiones tributarias. Ahí tenéis un índice de las cuestiones que queremos plantearos. La caracterización general de todas ellas es que, salvando el último apartado de Andalucía, obviamente no hay, digamos, modificaciones sustanciales, reformas sustanciales en cuanto a lo que serían modificaciones sustantivas desde el punto de vista tributario. Es decir, no hay rebajas fiscales ni cosas por el estilo. El Gobierno lo que ha planteado ha sido que todo el mundo cumpla dentro de los plazos. Ya veremos que en ocasiones pues se han modificado estos plazos o se han alargado, pero que todo el mundo cumpla, y si no tiene tesorería suficiente, pues puede automáticamente acudir a la línea de préstamos avalados por el Estado y que además todos conocen. Por tanto, la primera cuestión, escasez de medidas sustantivas, repito, a este momento. En segundo lugar, ahora lo comentará Jesús, hay prácticamente una normativa especial respecto a aplazamiento, suspensión y alargamiento de plazos. En cuanto a aplazamientos, ya veremos que en la primera medida fue el ampliar la posibilidad del aplazamiento hasta 30.000 euros por cualquier tipo de deudas. Con anterioridad, como sabéis, pues no se podía aplazar con carácter general el IVA, salvo que se demostrara de que efectivamente esas facturas estaban resultando incobradas en el periodo, y tampoco se podían aplazar con este límite de los 30.000 euros sin garantía las retenciones y los pagos fraccionados. Se produce, como también veremos, un alargamiento de plazos y el mismo comentario que hemos estado haciendo desde el principio, y es que la normativa es confusa, compleja, dispersa y además continuamente modificada. Esto nos fuerza a que siempre que hay un decreto ley tenemos que ver si es que ese decreto ley vuelve a modificar algo de la regulación anterior. Y
debéis de consultar la interpretación que de esta normativa está realizando la agencia tributaria. Pero, ojo, está realizando la agencia tributaria en el ámbito de sus competencias y no, lógicamente, en el ámbito de las competencias autonómicas o locales. Bueno, Bien. aquí tenéis básicamente expuesto las tres normas que tienen prácticamente relevancia tributaria, y una vez que por parte de CEA se os haga circular a los que la pidáis esta documentación, pues tenéis prácticamente el desarrollo precepto a precepto exactamente igual que ha hecho Eduardo. Comenzando con la primera, nos encontramos con el artículo 14 del Real Decreto Ley del 7/2020, que, como decía, contiene ese aplazamiento especial de deudas tributarias. La peculiaridad es que ese aplazamiento especial es sin garantía. Se vendió por parte del Gobierno como un avance significativo. Sin embargo, los que tenéis práctica desde el punto de vista de aplazamientos en materia tributaria, sabéis que la agencia, sinceramente, estaba aplicándolo a cualquier tipo de deuda, incluidas aquellas que no podía, lógicamente, aplazar. Por tanto, ojo, lo importante es que es un aplazamiento, no es un fraccionamiento. Es decir, ahora, como a lo mejor comentará Jesús, pues lógicamente lo que nos permite es un aplazamiento de 3 meses sin intereses y un aplazamiento con intereses de los tres siguientes. Si quieres, Jesús, continúa tú. Sí. Buenos días. Voy a simplemente quería visualizar de alguna forma cuál ha sido el íter del proceso legislativo motorizado que se ha llevado a cabo, empezando con ese primer decreto ley que estableció el aplazamiento especial, posteriormente el decreto que declaró el estado de alarma, que decretó suspensión de plazos administrativos y de plazos de prescripción y caducidad, que posteriormente se vio modificado para decir que eso no afectaba a los plazos tributarios, y a continuación, pues hasta 4 decretos leyes posteriores que se han ido sucediendo. El Real Decreto Ley 8/2020, que estableció cómo quedaban los plazos tributarios una vez que no resultaban de aplicación los previstos en la suspensión prevista en el estado de alarma. En segundo lugar, el Real Decreto Ley 11/2020, que subsana alguna deficiencia del 8/2020, porque ahí se les había olvidado las comunidades autónomas y las entidades locales. La agencia tributaria había hecho un decreto ley porque salió de allí para sus procedimientos y se le había olvidado el resto de administraciones tributarias, y además también se le había olvidado algún otro plazo que subsanó este decreto ley 11/2020. El decreto leyes más importantes o de más calado, el 14, que fue el que in extremis, con entrada en vigor el 15 de abril, retrasó la presentación de declaraciones que tenían que hacerse el 20 de abril para determinados contribuyentes, se la llevó al 20 de mayo, y posteriormente el Real Decreto 15/2020, con entrada en vigor el 23 de abril, que es el que ha introducido alguna medida de carácter sustantivo más relevante relativa fundamentalmente a este primer pago fraccionado que se va a realizar. Esto es simplemente para que nos hagamos una idea de la dificultad que implica el seguir todo este proceso de producción normativa en materia tributaria con sucesivos decretos leyes que van modificándose y completando unos a otros, de manera que generan muchos problemas incluso de derecho transitorio, de qué ha sucedido en los días anteriores. Pero una vez presentado este caos, vamos a intentar a continuación por cada uno de los temas ofrecer una visión clara de cómo ha quedado cada uno de los aspectos que ha sido regulado por este conjunto de normas, dando la versión final que tenemos hoy día.
Por lo que se refiere a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, la regla general, ya la ha comentado Javier, es que no se han modificado los plazos de presentación ni de las autoliquidaciones que dan lugar a un ingreso, ni en principio de las declaraciones de carácter formal, de carácter informativo. ¿Qué excepción tiene esta regla general? Pues la introducida por ese Real Decreto Ley 14/2020, que afecta única y exclusivamente a los contribuyentes que en 2019 tuvieran una cifra de negocio, un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros. Y respecto de estos contribuyentes, los plazos de presentación de ingresos de declaraciones y autoliquidaciones, cuyo plazo de presentación se venciera entre el 15 de abril y el 20 de mayo, se llevaban todas al 20 de mayo. De manera que, con una excepción, si la forma de pago, si se trata de una autoliquidación con resultado de ingresar y la forma de pago es la domiciliación, el plazo no se extiende hasta el 20 de mayo, sino hasta el 15. Y en ningún caso se aplica a entidades que tributen en régimen de grupos, en sociedades o en IVA, pero bueno, la mención un poco superflua porque con ese volumen de operaciones de hasta 600.000, pocos grupos de entidades hay en contribuyentes tan pequeños. La agencia tributaria, dentro de esas FAQs a las que se ha referido Javier y que os hemos dejado enlace a las mismas, aclara que esto afecta al modelo 303 de IVA, al pago fraccionado al primer pago fraccionado de sociedades, a los modelos de retenciones, a los pagos fraccionados de renta y como declaración informativa al modelo 349, aunque no afecta al sí, por ejemplo, a un contribuyente que, aun siendo de tamaño reducido, esté en el REDEME y por ello incluido en el sí. Eso como primera medida, aplazamiento hasta el 20 o 15 de mayo si se domicilia para contribuyentes cuya cifra de negocios no excedieran en 2019 de esos 600.000 euros. A continuación, y esta es una de las medidas del último Real Decreto Ley del 15 de 2020, que sí tiene relevancia desde un punto de vista cuantitativo, que es permitir una opción extraordinaria por la modalidad de pago fraccionado del artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Como sabéis, los contribuyentes que tuvieron un volumen de operaciones superior a 6 millones de euros, los pagos fraccionados los realizan en función del beneficio de los 3, 9 u 11 meses, pero los que están por debajo de esa cifra, en principio, tienen la obligación de realizar sus pagos fraccionados en función de la cuota íntegra de la cuota íntegra del último periodo impositivo cuya declaración se haya presentado. Claro, eso implica que en una situación como la actual, donde no se están obteniendo ingresos, tienes que realizar un pago fraccionado partiendo de una base que está constituida por una cuota íntegra de un año en el que la situación fue normal y probablemente se obtuvieron beneficios. En situaciones normales, esta opción, el contribuyente puede decidir no efectuar el pago fraccionado con arreglo al 42, es decir, no hacerlo en función de la última cuota íntegra, sino acogerse al beneficio del trimestre, pero esa opción se tiene que ejercitar durante el mes de febrero. Y durante el mes de febrero no se conocía que íbamos a entrar el 14 de marzo en estado de alarma y en una paralización de la actividad económica. Por eso se ha habilitado una posibilidad excepcional para las empresas de acogerse a este pago fraccionado calculado en función del beneficio real del trimestre. ¿Cómo se ejercita esta opción? Pues de manera tácita, presentando el pago fraccionado con arreglo a este sistema del artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. ¿Qué sucede? Que las empresas que tuvieran una facturación, un volumen de operaciones en el año anterior superior a 600.000 euros y hasta 6 millones de euros, el pago fraccionado ya fue presentado el 20 de abril sin prórroga, porque el Real Decreto Ley 14/2020 a ellos no les extendió el plazo
hasta el 20 de mayo. Bien, pues para estos contribuyentes esa opción por presentar el pago fraccionado de conformidad con el beneficio de los 9 primeros meses la ejercitarán el 20 de octubre y se les permite, aunque esté calculado de una manera diferente, la deducción del primer pago fraccionado realizado en función de la cuota íntegra. A esto ya se le ha generado un perjuicio como consecuencia de la regulación tardía de la extensión del plazo o de no haberlo incluido dentro del ámbito de la extensión del plazo, que ya no se puede subsanar, ya efectuaron el pago fraccionado el 20 de abril. Para el resto, es decir, los que tuvieron un volumen de operaciones de hasta 600.000 euros, estos pueden ejercitar la opción por el pago fraccionado de conformidad con el 43 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, esto es en función del beneficio de los 3 primeros meses, cuando presenten el pago fraccionado, el primer pago fraccionado el 20 de mayo. ¿Qué sucede? Pues sucede que como el plazo se extendió en fecha tan tardía como el 15 de abril, ya hay empresas que incluso, habiendo facturado en 2019 hasta 600.000 euros, ya habían presentado el pago fraccionado. Y el Decreto Ley 15/2020 no ha establecido ninguna norma de derecho transitorio que prevea que esos pagos fraccionados van a ser anulados para que se pueda hacer un pago fraccionado en mayo con arreglo al artículo 43. Se les ha olvidado. Se les ha olvidado y la agencia tributaria se dio cuenta el mismo día de publicación del Real Decreto Ley y ha sacado un aviso en su página web diciendo que en breve se va a habilitar un sistema para que esas autoliquidaciones ingresadas antes o hasta el día 15 con arreglo al sistema del 42, es decir, en función de la última cuota íntegra, van a ser anuladas y devuelto el dinero para que puedan el 20 de mayo acogerse a esta modalidad de pago fraccionado con arreglo al artículo 43. Suponemos que en el próximo Real Decreto Ley, todavía no lo he mirado, el que ha salido hoy, el 16/2020 de Administración de Justicia, pero es probable que tenga una disposición que contemple y de cobertura legal a esto que ha dicho la agencia tributaria que va a hacer sin tener ningún tipo de habilitación legal. Si no es en este decreto ley, será en el siguiente. La cosa está viva y en cada decreto ley nos solemos llevar una sorpresa. Por lo tanto, esta es la primera medida que sí tiene cierto calado y que aliviará a las empresas en la realización de este primer pago fraccionado. En segundo lugar, y esto es obra también del último decreto ley, del penúltimo ya, del 15/2020, que es también una medida de cierto carácter sustantivo, como es la posibilidad de que los contribuyentes renuncien a módulos en IRPF única y exclusivamente durante 2020. Ya sabéis que la regla general es que la renuncia a módulos tiene una validez mínima de 3 años, pero es muy posible que determinados contribuyentes, por las circunstancias excepcionales que se están produciendo en 2020, quieran pasarse a estimación directa porque van a registrar pérdidas y ya sabemos que con arreglo a módulos siempre declaras un beneficio, pero que en el año 2021 y siguientes quieran continuar en el sistema de módulos. Pues bien, esta posibilidad se ha habilitado. ¿Cómo se ejercita esta opción? Pues se ejercita la opción presentando el primer pago fraccionado, que es el del 20 de mayo, porque estos contribuyentes están dentro de aquellos a los que se les ha extendido el plazo de declaración, con arreglo a las normas de estimación directa. ¿Y qué sucede? ¿En 2021 vas a volver automáticamente a módulos? No, que tal vez debería haberse previsto esto, que si cumplen las condiciones en 2021 esté en módulo. No. Tienes que revocar la opción. Lo que pasa es que se te permite que revoques la opción por directa que ejercitaste para 2020 de dos maneras, o mediante una revocación expresa realizada en diciembre de 2020 o bien mediante la opción tácita de presentar el primer pago fraccionado de 2021 aplicando de nuevo las reglas de estimación objetiva.
por lo tanto una revocación bastante sencilla. Todo eso presuponiendo que ese contribuyente en 2021 cumpla con los requisitos necesarios para estar incluido en objetiva, claro está. Y esta es una renuncia que está pensada que la renuncia se presente solo a través de la presentación del pago fraccionado de IRPF, pero que se extiende automáticamente como consecuencia de la presentación del pago fraccionado de IRPF a los regímenes especiales de IVA, básicamente, bueno, y sin el básicamente, al régimen simplificado y al régimen especial de la ganadería, agricultura y pesca. Yo creo que aquí, a la hora de decidir, debe valorarse pues conjuntamente que es posible que sea interesante la opción por directa en renta, pero tal vez no lo sea tanto a efectos del impuesto sobre el valor añadido. Hay que hacer un poco un ejercicio de prospectiva y de ciencia ficción a saber qué es lo que nos va a interesar en 2020 desde el punto de vista del conjunto de los dos impuestos. Jesús, si me permites, con el tema de la renuncia a módulos, claro, la regulación que os vais a encontrar en este decreto ley es una regulación que está pensada básicamente a nivel del impuesto sobre la renta. Claro, una persona que renuncia a módulos pasa a estimación directa simplificada, en definitiva supone que resta de sus ingresos los gastos fiscalmente deducibles y poco más, con lo cual lo único que fuerza a la persona que está en módulos es a tener a su disposición tanto las facturas de ingresos y gastos. Ahora bien, el problema se plantea básicamente en el IVA, donde realmente, con independencia de que esas facturas pues, sean de IVA repercutido y de IVA soportado, indiscutiblemente, pues afectan, pues imaginaros la regularización de bienes de inversión, etcétera, etcétera. Eso no se ha tenido en cuenta en la regulación. Por tanto, como decía Jesús, hay que tener mucho cuidado a la hora de ejercitar la renuncia, porque no vaya a ser que, lógicamente, la situación en que te encuentres sea peor. Y una cuestión que también quiero poner encima de la mesa es que, como bien sabéis, el régimen de módulos, estamos ahora mismo con un régimen de módulos con una vigencia transitoria. A última hora, en 2019, se prorrogó la prórroga ya que venía siendo continuada de 2 ejercicios anteriores, porque, como sabéis, si acudís ahora mismo a la normativa de renta y de IVA, os encontráis con que una gran cantidad de empresarios que están actualmente tributando el régimen de módulos con los límites quedarían excluidos. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a final de año? Bueno, pues me parece que ante una situación de parálisis normativa, pues lo más seguro es que volvamos otra vez a tener esa prórroga. Pero solamente llamar la atención en ese sentido. Ojo, que la renuncia a suponer, como ha dicho Jesús, tanto a renuncia a módulos en renta como en IVA. Jesús, cuando quieras. Bien, continuando y en relación con esta renuncia a módulos, yo sería un poco cuidadoso a la hora de irme a directa, porque creo que no es descartable que se establezcan mayores reducciones de los módulos a lo largo de 2020. Y de hecho, y esto lo decía para enlazar con la siguiente medida, lo cierto es que para la gente que decida permanecer en los regímenes de estimación objetiva en renta y simplificado en IVA, se ha introducido también a través del Real Decreto Ley 15 de 2020 una reducción proporcional del pago fraccionado. ¿Proporcional a qué? Proporcional a los días del trimestre en que se ha estado en estado de alarma. Eso significa que en el primer pago fraccionado correspondiente al primer trimestre tenemos que establecer un prorrateo teniendo en cuenta que ha habido, sobre el conjunto de días que conforman el trimestre, ha habido 18 días de estado de alarma. Y será mayor todavía la incidencia en el segundo pago fraccionado, donde ya tenemos abril, mayo, no sabemos hasta cuándo va a durar el estado de alarma, donde la mayor parte del trimestre
será bajo la vigencia del estado de alarma. Y esto ya nos indica que en la liquidación definitiva de módulos probablemente se introduzca alguna medida similar con carácter definitivo. Por lo tanto, los pagos fraccionados de módulos de este segundo y tercer, de este primero y segundo trimestre van a ser reducidos en proporción al número de días que se ha estado en estado de alarma sobre el conjunto de los días que conforman dicho trimestre. Una vez que hemos visto estas medidas relativas a la extensión de los plazos y a las medidas sustantivas a la hora de cumplir con las obligaciones tributarias en esos plazos extendidos. La siguiente medida es el aplazamiento especial, que temporalmente fue la primera, introducida por el Real Decreto Ley 7/2020, a la que ya se ha referido Javier y que solamente se aplica a personas o entidades que no tengan la consideración de gran empresa a efectos de IVA, es decir, que su volumen de operaciones durante 2019 no haya sido superior a los 6.010.000 euros. Novedad de este aplazamiento, peculiaridades de este aplazamiento especial, pues que afecta y son aplazables las retenciones e ingresos a cuenta y también el IVA. Después se modificó y se introdujeron las deudas aduaneras y las condiciones del aplazamiento son sin intereses los 3 primeros meses y es por 6 meses, dentro de los cuales los 3 primeros meses son sin intereses. Es cierto, como decía Javier, que se trata de un aplazamiento, no te permite por esta vía acceder a un fraccionamiento, pero esto no significa que tú no puedas pedir un aplazamiento y efectuar pagos parciales y cancelar la deuda con carácter anticipado a esos 6 meses. En particular, resultará interesante, si te lo permite tu liquidez, no pasarte del periodo de los 3 meses en los que no se devengan intereses. Lo único que sucede es que la interpretación que ha hecho la agencia tributaria de este límite de los 30.000 euros ha reducido bastante la virtualidad de este aplazamiento especial. Si estamos ante una norma especial que prevé un límite de 30.000 euros, parece que lo lógico es que para computar ese límite de 30.000 euros se contemplen solamente las deudas cuyo aplazamiento se ha solicitado con arreglo a dicho régimen especial. Es decir, las autoliquidaciones gestionadas por el Estado, en cuyo periodo de presentación en ingreso finalice desde el 13 de marzo y hasta el 30 de mayo de 2020. Por lo tanto, que no te reste de esos 30.000 aplazamientos que tuvieras concedido con anterioridad y que tengas plazos en vigor. Sin embargo, esta no es la interpretación que hace la agencia tributaria. Os hemos dejado ahí también un link a las FAQs sobre el aplazamiento especial, donde lo que dice la agencia tributaria es que todas las solicitudes de aplazamiento pendientes de resolver, establecidas con arreglo al régimen general, en todas las que tenga ya concedidas y en las que se produzca una dispensa total o parcial de garantías, computan dentro de ese límite de los 30.000 euros. Con lo cual, se da un poco la paradoja de que el aplazamiento especial podrá ser aprovechado en toda su extensión por aquellas empresas a las que le iba bien antes de la entrada en el estado de alarma, pero la que ya tuviera alguna tensión de tesorería y hubiese tenido que recurrir a aplazamientos tramitados bajo el régimen ordinario, verá tan reducido el límite de los 30.000 que no podrá aprovechar el aplazamiento especial. De manera que parece que el resultado es un poco contrario a lo pretendido por la norma, como consecuencia de esta interpretación que ha efectuado la agencia tributaria. Aprovecha más a quien menos falta le hace acudir a este mecanismo de liquidez. Con la intención de complementar ese aplazamiento, también en el Decreto Ley 15/2020 se ha introducido una norma de configuración un tanto extraña, que es una especie de suspensión o de prolongación del periodo voluntario
en aquellos casos en los que presentemos una autoliquidación sin ingreso, pero hayamos solicitado un crédito ICO para hacer frente a su importe. Lo que pasa que, como veremos a continuación, también es una medida que creo que va a ser bastante ineficaz, porque es un deporte de alto riesgo acudir a la misma, y me explicaré. Los requisitos para que se aplique es, en primer lugar, es necesario, bueno, ante todo, no tiene límite de cuantía y no tiene límite por contribuyente frente al aplazamiento especial. Cualquier deuda de cualquier empresa puede acogerse a este mecanismo. Es necesario que hayas presentado la autoliquidación dentro de plazo, que hayas declarado dentro de plazo, pero que no hayas pagado, y que hayas solicitado financiación con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación para el pago de la deuda tributaria. Financiación con arreglo al sistema de crédito garantizados por el Estado. Pero es que además es necesario que ese crédito, en todo o en parte, se haya pedido precisamente para hacer frente al pago de la autoliquidación. Y así tiene que demostrarse ante la agencia tributaria entregándole en un plazo de 5 días desde la finalización del plazo voluntario de un certificado de la entidad bancaria en el que se haga constar que has pedido un crédito identificando que en todo o en parte ese crédito ha sido instado para hacer frente al pago de las deudas tributarias cuyas autoliquidaciones has presentado dentro del plazo y sin ingreso. Por lo tanto, antes de que finalice el plazo voluntario, presento la autoliquidación sin pagarla y solicito un ICO diciendo que es para el pago de esas deudas tributarias. Y una vez finalizado el plazo voluntario, en un plazo de 5 días, le entrego un certificado a la agencia tributaria del banco dando fe de estas circunstancias. Bien, pues si eso se cumple y además te conceden el crédito y además pagas inmediatamente la deuda tributaria, aquí no se inicia el periodo ejecutivo. Y se entiende que no pagas inmediatamente si pagas más tarde del plazo de un mes desde la finalización del periodo voluntario de pago. Con lo cual, si el banco no te da el crédito, ya has incumplido uno de los requisitos y te ves inmerso sobrevenidamente en periodo ejecutivo y, por lo tanto, como mínimo con un recargo del 5%. Y si el banco te concede el crédito, pero resulta que te lo concede más tarde que un mes porque por su burocracia se retrasa y tú no tienes liquidez suficiente para, antes de que te lo conceda, hacer frente en el plazo de un mes al pago de la deuda tributaria, también te has visto inmerso en periodo ejecutivo con el recargo del 5%. Por lo tanto, por eso decía que este mecanismo es un poco tirarte al aire sin red alguna, porque el comportamiento de un tercero, como es el del banco, denegándote el crédito ICO, y a lo mejor no porque no cumpla los requisitos, sino porque por su política de riesgo no te lo concede, o concediéndotelo, pero más tarde del mes y tú no teniendo tesorería suficiente como para hacer frente al pago, te coloca sobrevenidamente en periodo ejecutivo. Parece que hubiese sido un poco más lógico que se hubiesen esperado a ver qué pasaba o sea, que se hubiese provocado una prolongación del periodo voluntario hasta que el banco te deniegue o te conceda el crédito y a partir de ahí haberte dado un periodo voluntario de pago y con posibilidad de solicitar un aplazamiento también en su caso en periodo voluntario, sobre todo porque la agencia tributaria va a tener inmediata información de lo que sucede entre el banco y tú, porque el precepto que regula esta figura tan singular le autoriza a la agencia tributaria para monitorizar telemáticamente el estado de tramitación de tu crédito. En fin, parece que medida también poco pensada y que difícilmente va a servir para aliviar la falta de liquidez de la empresa. Es más, casi
es más útil para el que no tenga necesidad de solicitar un crédito ICO y que le van a dar el crédito ICO igual, y si no se lo dan paga, que para el que esté de verdad en una situación apurada. Por lo que se refiere a los plazos de pago de liquidaciones administrativas y en general a los plazos de los procedimientos. Esta cuestión es bastante larga y tediosa y voy a intentar hacer un resumen. La tenéis bastante desarrollada en las diapositivas y como vais a tener acceso a las mismas, pues no hay problema. En primer lugar, advertir que tenemos un problema de fecha de inicio. Los decretos leyes que regulan cómo queda la situación de los plazos en materia tributaria toman como fecha inicial la de 18 de marzo, que fue la fecha de entrada en vigor del decreto ley 8/2020. Sin embargo, la agencia tributaria, en sus fax que tiene publicada en la página web, entiende que desde el estado de alarma, que fue el 14, hasta la suspensión de plazos derivada del estado de alarma, que fue el 14, hasta el 18, que se hizo la regulación expresa de los plazos tributarios, también ha habido una suspensión de plazos tributarios ahí, amparada en la norma general. Pero lo cierto es que la norma especial dice que no se aplicaba la norma general. En fin, yo no veo nada claro que esto sea desde el 14, pero la agencia tributaria lo dice así en la fax. Bueno será, en todo caso, guardar esas fax por si en el futuro hay algún problema y hemos seguido el criterio de la agencia tributaria, poder invocar principio de confianza legítima. Yo le hice caso a la interpretación que estaba poniendo a disposición de los contribuyentes la propia agencia. Esto que vamos a ver ahora, cómo quedan los plazos tributarios, afecta a todas las administraciones. Primero lo hicieron solo para la agencia, pero después lo extendieron para comunidades autónomas y entidades locales. Y básicamente es ante cualquier plazo de pago derivado de la notificación de una liquidación, derivado de la notificación de una providencia de apremio, que haya tenido lugar, según la agencia, antes del 14 de marzo y que el 14 de marzo todavía no hubiese finalizado dicho plazo de pago, se extiende hasta el 30 de mayo. En la redacción original se establecía un decalaje de 2 fechas, hasta 30 de abril, si se había notificado antes del estado de alarma pero vencía después, o hasta el 20 de mayo, si la notificación se había producido después del estado de alarma. Con el último decreto ley se ha unificado con el 15/2020, todas las referencias a 30 de abril y a 20 de mayo se han sustituido por una única referencia a 30 de mayo. Por lo tanto, fecha de pago de una liquidación notificada antes del estado de alarma que el 14 de marzo o el 18, según dice la ley, no hubiese finalizado, nos vamos a 30 de mayo. Notificación que se produce después del estado de alarma, nos vamos al 30 de mayo, salvo que con arreglo a los plazos generales de pago en función de la quincena en la que se produce la notificación, nos vayamos más lejos, nos vayamos a junio, en cuyo caso se aplicará ese segundo plazo. Una referencia al 30 de mayo. Nos han dado cuenta que el 30 de mayo es sábado. Y surge la duda de si se aplica la legislación administrativa general o no, con arreglo a la cual se extiende el plazo hasta el siguiente día hábil, que es el 1 de junio. La agencia tributaria en sus fax así lo entiende y yo creo que es la interpretación más correcta. Luego, cuando estoy diciendo plazo de pago hasta el 30 de mayo, es en realidad hasta el 1 de junio, que es el siguiente día hábil posterior. Tanto de liquidaciones como de declaraciones de responsabilidad, dice la FAQ de la agencia, aunque no están expresamente mencionadas, como providencias de premio. También sucede esto con los trámites de alegaciones que se hubieran abierto antes del estado de alarma y que al 14 de marzo o 18, en función de qué fecha tomemos, yo tomaría la de 18 y si vencía antes del 14 yo he respondido a los trámites de alegaciones. Pero bueno, y que no hubiesen finalizado al inicio del estado de alarma, se extiende el plazo para contestar también hasta el 30 de mayo.
hasta el 30 de mayo, que sería 1 de junio, igual que con el plazo de pago. Son plazos que son renunciables. Si tú quieres cumplimentar el trámite de alegaciones antes o de un requerimiento, a los que también afecta, pues perfectamente lo puedes hacer así. Incluso puedes hacer otra cosa, que es contestar al requerimiento o cumplir el trámite de alegaciones, pero reservarte el derecho a hacer más alegaciones hasta el 30 de mayo para dejar, tú has cumplido, pero dejas a la agencia tributaria en principio parada hasta el 30 de mayo, 1 de junio. Recurso de reposición, en fin, hay más plazos, pero estos son los fundamentales. Aplazamientos, interesante. Todos los aplazamientos que estuvieran en vigor a la fecha de entrada del estado de alarma, y imaginaos que teníais varias fracciones que vencían durante el estado de alarma, todas se trasladan de una sola vez hasta el 30 de mayo, lo que a lo mejor puede provocar algún problema de tesorería el propio 30 de mayo cuando se tenga que hacer frente a todas las fracciones de una sola vez. Uno, por supuesto, siempre puede ir pagando antes porque esto siempre te lo van a admitir, pero en principio todas quedan demoradas hasta el 30 de mayo sin exigencia de intereses de demora. No lo dice la normativa de manera expresa, pero así se deduce porque es un mero traslado de la fracción al 30 de mayo y la agencia tributaria en las FACs así lo entiende. Esto ya lo hemos dicho, plazo para formular alegaciones y para contestar a requerimientos. Me interesa recurso de reposición y reclamaciones económicas administrativas. Aquí lo que se ha hecho en la última versión es notificación de un acto tributario que el 14 de marzo, aquí sí dice la ley 14 de marzo, no entiendo por qué en la regulación de los demás plazos la ley dice 18, en la agencia interpreta 14 y aquí lo hace bien el decreto ley, porque esto fue el segundo decreto ley, no fue el 8-2020, sino que fue el 11 que perfeccionó la técnica respecto del 8-2020, si dice 14 de marzo. Bueno, acto tributario que fue notificado después del 14 de febrero y que por lo tanto el 14 de marzo no había vencido el plazo para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. El plazo para interponer recurso se inicia de nuevo el 30 de mayo. Y aquí no es el 1 de junio, aquí es el propio 30 de mayo, aunque sea inhábil, lo que significa que vamos a tener para recurrir ese acto, para interponer el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, desde el 30 de mayo al 30, bueno, el 30 de mayo, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio. Por lo tanto, si me notificaron el 20 de febrero un acto tributario, voy a poder recurrirlo hasta el 30 de junio. Aquí hay un problema con la vigencia, con la coordinación entre el plazo de pago y el plazo de interposición de recursos, porque, como hemos dicho antes, los plazos de pago están aplazados hasta el 30 de mayo, que se convierte en el 1 de junio. De manera que si quiero solicitar la suspensión, tengo dos opciones. O el 1 de junio, que es el último día de pago, interpongo la reclamación y solicito la suspensión ese día, porque al día siguiente voy a estar en apremio. O bien, si quiero andar un poco más tranquilo, interpongo la reclamación económico-administrativa antes, porque nada impide que, aunque mi plazo se inicie desde el 30 de mayo al 30 de junio, que yo no haga uso de esa posibilidad que me brinda la norma, interponga antes los últimos días de mayo y con esa reclamación interpuesta solicite la suspensión con algo más de tranquilidad. Yo, en todo caso, reiteraría el escrito de interposición a partir del 1 de junio, no vaya a ser que algún tribunal iluminado me diga que mi recurso fue prematuro porque el plazo, porque es obligatoria la extensión, no es obligatoria, pero por si acaso.
En las reclamaciones económico-administrativas tenemos un problema, y yo lo he padecido ya durante la vigencia del estado de alarma, y es que se les ha olvidado extender el trámite de alegaciones posterior a la puesta de manifiesto. Yo he tenido algún trámite de puesta de manifiesto notificado los últimos días previos a la declaración del estado de alarma, que yo, como no sabía que se iba a declarar el estado de alarma, pensé en ir al tribunal a recoger el expediente 4, 5, 6 días más tarde, y ya no pude hacerlo porque se declaró el estado de alarma y el Tribunal Económico Administrativo cerró y no te da la posibilidad de una consulta telemática del expediente a través del Código Seguro de Verificación. Con el añadido de que ese trámite no está suspendido y me vi obligado a formular alegaciones sin la consulta del expediente. Por supuesto que la primera alegación es: se me ha causado indefensión, estoy haciendo alegaciones sin poder tener acceso al expediente y solicito que se reitere el trámite de puesta de manifiesto una vez que finalice el estado de alarma. Pero en fin, supongo que así será como actúe el Tribunal Económico Administrativo, pero es un buen botón, una buena muestra, un buen botón de cómo está siendo la regulación de los plazos tributarios. Otra cuestión bastante discutible es que se ha establecido una suspensión, una extensión automática de los plazos máximos de duración de los procedimientos, de todos los procedimientos de aplicación, inspección, todos los de gestión, del procedimiento sancionador y de los de revisión, tramitados por todas las administraciones tributarias, de manera que el plazo de 6 meses que da lugar a la caducidad tendremos que añadirle el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de mayo de 2020. 18 de marzo a 30 de mayo de 2020, salvo que tengamos alguna ampliación más del estado de alarma y que en otro futuro Real Decreto Ley se efectúe una nueva ampliación de la fecha tope del 30 de mayo hacia otra ulterior, como parece que va a suceder. Y además, todos los plazos de prescripción y de caducidad también se suspenden entre el 14 de marzo y el 30 de mayo. Esta medida es innecesaria y va a generar muchos problemas en el futuro. Deberían haber decretado la suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad de aquello que vaya a prescribir ahora, no de obligaciones tributarias que acaban de nacer y que prescribirán dentro de 4 años, porque dentro de 4 años vamos a estar peleándonos en los tribunales de justicia y en los tribunales económicos administrativos por si determinada obligación está prescrita teniendo en cuenta un cómputo de 4 años más los no sé cuántos días que haya que añadirle de vigencia del estado de alarma, con lo cual va a introducir muchísima complejidad para el futuro, para el cómputo de los plazos máximos de duración del procedimiento y de la cuestión sustantiva y más relevante de la prescripción de las obligaciones tributarias. Y esto también va a pasar desde el punto de vista civil, donde hay una previsión idéntica, con el añadido de que ahí tienes plazo de prescripción de hasta 30 años, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo menos nos movemos en 4 en una fecha un poco más razonable. Siguiendo ya, finalizando con las medidas aprobadas por el Estado en IVA, lo que ha hecho el Estado es facilitarse la adquisición de material sanitario para luchar contra el COVID mediante la introducción de un tipo 0 para las importaciones, adquisición intracomunitaria de bienes y entregas interiores de este tipo de material a favor de entidades de derecho público, de clínicas o centros hospitalarios. Yo entiendo, porque la norma no aclara nada, que tanto públicos como privados o entidades privadas de carácter social, de manera que el que venda estos productos no repercute IVA y sí tiene derecho a la deducción, porque estamos hablando de una exención con derecho a la deducción de un tipo 0. Se trata de una medida temporal que estará en vigor solamente entre el 23 de abril y el 31 de julio de 2020. Y en segundo lugar, esta se ha introducido en un decreto ley, aprovechando que estamos todos consumiendo, para venderlo como una medida
tributaria relacionada con el COVID, porque estamos todos accediendo a contenidos digitales, pero que en realidad ya iba en el proyecto de ley de presupuestos que presentó este gobierno en la legislatura anterior, que es consecuencia de una directiva de 2018 que autorizó a los estados a equiparar en libros, revistas y periódicos electrónicos el tipo aplicable al que se viniera aplicando al formato papel, de manera que se reduce el IVA para estos productos electrónicos al 4% y se equipara su tributación en formato digital o en formato tradicional o en formato papel. Y ya para terminar con el Estado, pues en el decreto, en uno de los primeros decretos leyes, creo que fue en el 8/2020, la única medida sustantiva fue una exención en actos jurídicos documentados para las novaciones contractuales de préstamo y crédito hipotecarios que se llevaran a cabo con amparo a ese dicho decreto ley, pero poco más. Y entrando ya en las comunidades autónomas, bueno, al principio, como sabéis, y como ya he dicho, toda la paralización de plazo se previó única y exclusivamente en el ámbito del Estado, con lo cual se dejó a las comunidades autónomas absolutamente huérfanas de protección frente a un incumplimiento de los plazos de duración máxima de los procedimientos, de prescripción de obligaciones tributarias, pero se dieron cuenta del error y ese decreto ley 11/2020 subsanó la situación. Nada más ha hecho el Estado por las comunidades autónomas, y entrando ya en lo que ha hecho la comunidad autónoma de Andalucía, básicamente a través de ese decreto ley 3/2020, lo que ha hecho es, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el plazo de presentación y pago de todas las autoliquidaciones cuyo plazo finalice entre el 16 de marzo y hasta el 30 de mayo, se amplían en 3 meses adicionales, con lo cual dan tranquilidad a los contribuyentes y además no generas a nadie un problema de tesorería e imagino que también, como es previsible que suceda en el caso del Estado, al menos en la normativa reguladora de los plazos de los procedimientos tributarios, esta fecha límite del 30 de mayo, a partir del cual las autoliquidaciones que venzan hasta el 30 de mayo se amplían en 3 meses adicionales, es posible que esta fecha límite del 30 de mayo sea susceptible de alguna ampliación posterior. Y bien, esto es todo lo que tenemos en cuanto a normas tributarias. Como veis, un escenario heterogéneo con multitud de normas, con escenarios poco claros, de alguna forma subsanado mediante la actuación de la agencia tributaria a través de esas FACs, y en alguna ocasión empeorado como consecuencia de la interpretación vertida por la agencia tributaria a través de esas FACs. Particularmente me estoy refiriendo al caso de esos aplazamientos especiales, que la forma de cómputo de los 30.000 euros pues prácticamente los dejan reducidos a la más absoluta miseria. Por mi parte, nada más. Responderos a cuantas preguntas queráis formular. Y daros las gracias por aguantarnos también. Pues Joaquín, si te parece, tienes la palabra, ¿no? Pues muy bien. Pues muchas gracias a los tres, a Eduardo, a Jesús y a ti, Javier, por estar siempre con la Confederación. Yo creo que ha sido muy interesante y habéis tratado, y la verdad que la situación es compleja. Como ha dicho Javier, vamos a remitir a todos los que estén interesados el PowerPoint que se ha presentado, que yo creo que puede ser analizado. Y como decía Jesús al principio, tenemos que seguir todos los días en detalle. Decir que desde CECO lo vamos a hacer, estamos mandando la normativa. Hay días que es que la rectificación
te sale a la vez que están mandando, por lo que pido disculpas a los que lo recibáis, pero las cosas son así y que muchas veces nos planteamos y cosas, como han dicho los tres ponentes, no quedan claras. Un gran agradecimiento a los tres, yo creo que ha sido muy interesante. Ya terminando, no sé si Javier quieres decir alguna cosa más. Bueno, agradeceros a vosotros el permitirnos pues, que entremos en las casas de bastantes participantes y, bueno, lógicamente en el momento, Joaquín, que haya alguna modificación sustancial, pues sin duda podríamos volver a plantear una iniciativa como esta. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Bueno, ahora solo comentaros que vais a recibir una pequeña encuesta para valorar y permitirnos, además, si hay interés de hacer otro seminario, y volver a deciros que tenemos 2 jornadas programadas para la semana que viene, o para el día 6 y el 8. Una, como dije, es de riesgos cibernéticos, que creo que es muy interesante. Otro miembro asociado, que es el Grupo PAC, hará una ponencia. Hoy mismo vamos a lanzar, o ya hemos lanzado la convocatoria. Y luego el día 8, otra que es importantísima, ya ha hablado también Jesús de los préstamos ICO, y es por otro miembro asociado, MV Asociados, y será en recomendaciones para prevenir o solucionar dificultades en la liquidez de las empresas. Pues muchas gracias a todos y podéis contar con los servicios de la Confederación.